o todos, y, me gustan las cosas claras y directas. Entonces, si alguno tiene inconveniente y le gusta hacer su santa voluntad, yo no voy a estar batallando, ¿eh? Les digo en muy buen plan. Nadie los va a obligar, ni yo los voy a obligar. Si no quieren estar, adelante. Acuérdense que tienen 20% de faltas. Un día que no quieren entrar, pues nomás no entren. Nada más que acuérdense que afecta en puntualidad de asistencias y demás cosas. No sé si tengan algún inconveniente. Estamos apenas comenzando, pero si tienen inconveniente, pues háganmelo saber. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, voy a procurar no estar diciendo o vigilando de que, a ver, tú, la cámara, a ver, Sultano, la cámara, ¿sale? Entonces vamos a comenzar, por favor. Gracias. Bueno, sigue la comparación de los gametos. Los gametos vendrían siendo los ovocitos y los espermatozoides. Estas son células haploides, que a priori significa que poseen la mitad de los números de cromosomas. El ovocito en sí está rodeado por una zona pelúcida y por una capa de células que es denominada de células folliculares, que es denominada corona radiada. El ovocito solamente tiene un tipo, que vendría siendo el X, y el espermatozoide tiene dos tipos, que es el X y el Y. Y pues ahí ve que tiene 23, porque el número 23 indica el número de cromosomas por el que está constituido. 22 de estos cromosomas son autosomas y el restante es el cromosoma sexual. Entonces, por ejemplo, si un óvulo es fecundado por un espermatozoide X, viene siendo lo que sería una mujer, y si el óvulo es fecundado por un espermatozoide Y, sería un hombre. Y la que sigue. Y bueno, el útero, trompas uterinas y los ovarios. El útero en sí es el órgano de la gestación. Su función principal es recibir el cigoto para la gestación y nutrirlo. En sí tiene una longitud de 7 a 8 centímetros y sus dos partes principales serían la parte superior y la parte de abajo, que se vendría a ser el cervix. El útero tiene tres capas. La capa externa es el perímetro, la capa del medio es el miómetro y la capa interna es el endometrio. El endometrio tiene capas finas, que son las capas funcionales, y estos se desintegran y se expulsan en la menstruación o en el parto. Después las trompas uterinas son las que trasladan los ovocitos de los ovarios y los espermatozoides que intentan alcanzar el útero. Estos tienen una longitud de 10 centímetros y de diámetro, no, 10 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Y después siguen los ovarios, que son los órganos de la reproducción, que producen los ovocitos y también estos producen lo que serían los estrógenos y la progesterona. El tamaño de estos puede ser aproximado a una almendra. A partir de la pubertad, las mujeres van a presentar ciclos sexuales. En estos van a participar el hipotálamo cerebral, la hipófisis, los ovarios, el útero, las glándulas mamarias, las trompas uterinas y la vagina. Unos ejemplos de ciclos, bueno, los ciclos sexuales femeninos son el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. ¿Vale? Para entender todo esto hay que saber cuáles son esas hormonas, que son las hormonas luteinizantes y hormonas foliculoestimulantes. Estas se producen porque el hipotálamo produce una hormona liberadora de gonadotropinas y esta hormona actúa sobre la hipófisis y esta ya se segrega. La hormona luteinizante desencadena la ovulación y estimula la producción de progesterona, y la hormona folículo estimulante es la que ayuda al desarrollo de los folículos ováricos y produce los estrógenos. ¿Vale? El desarrollo folicular. En cada ciclo, la hormona folículo estimulante produce de 5 a 12 folículos primarios, pero al final del ciclo nada más uno de esos llega a la maduración.
A medida de que el folículo primario va aumentando de tamaño, el tejido conjunto adyacente se va organizando y va a crear la teca folicular. Y después de más tiempo, de poco tiempo, la teca folicular se va a dividir en dos, la teca folicular externa y teca folicular interna. Esta teca folicular es la que ayuda a brindar el soporte nutricional al desarrollo del folículo primario. Después va a seguir creciendo y se va a formar un espacio lleno de líquido que se va a llamar antro. Es el espacio azul en las imágenes a la izquierda que se ve. Y cuando se forme este antro, el ovocito primario va a tomar nombre como ovocito secundario. ¿Y qué hay diferente entre ovocito primario y secundario? Es que el ovocito primario nada más tiene una capa de células foliculares y el secundario ya tiene dos o más capas, ya tiene muchas. Después de tiempo que vaya creciendo, el antro va a aumentar su tamaño y va a empujar hacia un lateral el ovocito secundario y va a hacer que se vayan como aglutinando muchas células foliculares alrededor del ovocito y este se va a llamar cúmulo ovígero. Después también de que vaya creciendo, el ovocito se va a formar gracias a la secreción de las células foliculares y, y el ovocito secundario. Estas dos van a segregar glucoproteínas que estas van a formar la zona pelúcida. ¿Vale? Y pues ya va a seguir creciendo hasta la maduración del ovocito. La ovulación se desencadena a causa de un incremento repentino en la producción de hormonas, principalmente de la hormona luteinizante. Después de que el ovocito secundario sea expulsado, esta va a estar rodeada por la zona pelúcida que se formó anteriormente y varias capas de células foliculares, y estas dos se van a organizar y van a formar la corona radiada. ¿Vale? El cuerpo lúteo. ¿Qué pasa después de la ovulación con el folículo primario? Pues las paredes del folículo ovárico y la teca folicular se colapsan y se empiezan a formar una forma, se forman pliegues, y con la ayuda de la hormona luteinizante, o sea, lo que quedó va a empezar a formarse como una glándula y va a empezar a segregar estrógeno. ¿Vale? ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo si el ovocito después de la ovulación es fecundado? Pues el cuerpo lúteo va a seguir generando estrógeno hasta el comienzo del tercer mes de gestación, y al inicio del tercer mes de gestación ya se va a empezar a desaparecer. ¿Y qué pasa con el cuerpo lúteo si el ovocito no es fecundado? Pues en un periodo de tiempo de 1 a 12 días, el cuerpo lúteo va a degenerarse y va a salir por la menstruación. Ahí es cuando comenzaría. ¿Vale? El ciclo menstrual es el periodo de tiempo durante el cual el ovocito madura. Aquí experimenta la ovulación y se introduce en la trompa uterina. Y en una mujer regular dura aproximadamente 28 días. También existen lo que viene siendo el ciclo menstrual anovulatorio, que es cuando el endometrio proliferativo se desarrolla de forma habitual, pero no tiene lugar la ovulación y en consecuencia no se forma un cuerpo lúteo. El ciclo menstrual va a la par de todo lo que vimos con la ovulación, o sea, es todo lo que les comenté ahorita. Y aquí en la imagen que se puede ver, abajo en la parte cremita está el ciclo ovárico y cómo va a la par de lo de arriba, que es lo rosa, es el endometrio, que junto con la segregación de hormonas, cómo va creciendo el endometrio duplica o hasta triplica el tamaño con todas las hormonas. ¿Vale? Y pues tenemos las fases del ciclo menstrual. La primera fase es la fase menstrual. La capa funcional de la pared uterina se desprende y se elimina con el flujo menstrual. Esta dura
aproximadamente de 4 o 5 días. Después tenemos la fase proliferativa, que dura 9 días aproximadamente. Es cuando les mencionaba ahorita que el endometrio se duplica o triplica su tamaño. Aquí es cuando va creciendo los folículos ováricos y pues ya van creciendo gracias a los estrógenos. Después sigue la fase luteínica. Esta dura aproximadamente 13 días y coincide con la formación, la función y el crecimiento del cuerpo lúteo. Después tenemos la fase isquémica, que es de que en caso de que el óvulo liberado no sea fecundado, el cuerpo lúteo va a desaparecer. Es también lo que ya les mencioné antes, de qué pasaría cuando el cuerpo lúteo no es fecundado. También en esta fase la disminución de las hormonas sexuales va a provocar que el endometrio se descame y se elimine por la vagina. Esto produce la menstruación. La parte del endometrio que se va a descamar es la capa funcional del endometrio. Y después seguiría la última fase, que es la fase del embarazo, y esto es cuando sí hay una fecundación del ovocito y se produce el embarazo. Aquí los ciclos menstruales pues se detienen para dar lugar al embarazo. Y ya es todo. ¿Quién? Sigo yo, es que tenía muteado. Yo voy a hablar sobre el transporte de los gametos. Y primero sería el transporte del gameto femenino, que es el ovocito secundario o el óvulo. Bueno, el óvulo es expulsado del folículo ovárico durante la ovulación, acompañado del líquido folicular. Como podemos ver, no sé si pueden ver mi cursor. Sí, se puede ver. Ah, ok. Esto que está aquí amarillo va a ser el líquido folicular, que es el que se va a expulsar junto con el ovocito secundario. Aquí vemos cómo se está expulsando ya el líquido y estas fimbrias que están aquí van a hacer el papel de contraerse y estrecharse para tratar de agarrar al óvulo y así con movimientos peristálticos y con las fimbrias van a ir transportando el óvulo hasta la trompa uterina. El líquido folicular y un líquido que producen los cilios va a hacer que el transporte del óvulo sea más fácil. Bueno, después es el transporte de los espermatozoides, o sea, del gameto masculino, que, bueno, primero, los espermas se van a transportar desde el epidídimo hasta la uretra y esto va a ser gracias a las contracciones peristálticas, que son los movimientos que van a hacer para poder transportar hacia los espermatozoides. Las glándulas sexuales accesorias, que son las glándulas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales, van a producir unas secreciones que se van a añadir al líquido en donde están contenidos los espermas para poder hacer su transporte más fácil. En el fondo vaginal se depositan alrededor de 200 a 600 millones de espermas. Y la vesiculosa va a tener un papel muy importante porque esta es producida por la próstata y va a facilitar la reducción de la viscosidad en el líquido seminal. Esto va a permitirle a los espermatozoides moverse con más facilidad. Y también cuando se produce la ovulación en las mujeres, el moco cervical va a ser menos espeso, o sea, va a ser más líquido y este también va a ayudar muchísimo a que los espermatozoides pues, puedan desplazarse fácilmente y así llegar hasta donde tienen que llegar. Pues el paso de los espermas a través del útero se debe principalmente a las contracciones musculares también de las paredes de los órganos sexuales femeninos y el paso de estos va a ser de vital importancia junto con pues lo van a ayudar, pues lo que les dije del moco cervical y de los líquidos de la vesiculasa y eso. Las prostaglandinas existentes en el semen van a estimular la movilidad uterina
También esto va a hacer que al momento del coito el esperma se desplace mucho más fácilmente. Y pues que llegue el esperma a la zona de la fecundación, que es en la ampolla uterina. Sí, en la ampolla uterina. También la fructosa segregada por las glándulas seminales, esta va a ser la fuente de energía, la que les va a dar la energía a los espermatozoides para poder desplazarse sin ningún inconveniente. La maduración de los espermatozoides. Bueno, como lo comentaba mi compañera que habló sobre la espermatogénesis, los espermatozoides recién eyaculados no son capaces de fecundar a los ovocitos. Van a necesitar una capacitación de 7 horas. En esta capacitación, los espermatozoides van a tener lo necesario para poder fecundar al óvulo. También en el libro venía que cuando es una fecundación in vitro, esta capacitación se tiene que hacer artificialmente y no dura 7 horas. Creo que el proceso es de 24 horas en estos casos. En esta capacitación los espermatozoides no van a mostrar cambios físicos, pero sí van a mostrar cambios Motrices, de movilidad, más que nada. sí, presentan una actividad mayor, exacto. Y bueno, cuando el esperma va a fecundar al óvulo, se va a eliminar la superficie del acrosoma, que es una cubierta glucoproteica y que tiene diversas proteínas seminales. El acrosoma de los espermas capacitados se va a unir a una glucoproteína que es la ZP3 y que está localizada en la zona pelúcida. Pues en varios estudios se ha determinado que la membrana plasmática del esperma y los iones de calcio y las prostaglandinas son claves en la reacción acrosomal, al igual que la progesterona. Y ya, pues cuando los espermatozoides entran en contacto con la corona radiada del ovocito, ahí sí va a sufrir cambios moleculares muy drásticos, complejos, que van a provocar zonas de perforación en el acrosoma. Como lo mencionaba mi compañera, el acrosoma es el que teníamos en la primera zona del núcleo, que está aquí, no sé si pueden ver mi cursor. Y pues de ahí se van a generar millones de múltiples puntos de fusión entre la membrana plasmática del esperma y la membrana externa del ovocito secundario. Y ese hace que se abran unas zonas de apertura, que es donde se va a comunicar el esperma con el ovocito. Y pues la viabilidad de los gametos nos dice que en estudios efectuados sobre las tempranas fases del desarrollo se ha observado que los ovocitos humanos son fecundados generalmente antes de haber transcurrido 12 horas de la ovulación. Y bueno, para que los gametos sean viables, no tiene que haber transcurrido más de 12 horas, porque pues no tienen una duración muy larga en la vagina de la mujer, o sea, no pueden durar tanto ahí. Si no fecundan el óvulo, se mueren. Creo que tienen un ciclo de vida en la vagina de 72 horas, si mal no recuerdo, de 3 días. Y pues para que la fertilidad sea posible, mínimo el 50% de los espermatozoides debe de cumplir con las especificaciones necesarias para poder fecundar al óvulo, si no, pues no se va a poder realizar la fecundación. Y ya, pues sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Sí, nomás una rapidota. Es que ya me confundí acerca del ovocito primario y secundario. O sea, ¿el ovocito primario pasa a ser secundario? Sí, el ovocito primario pasa a Sí. ser ovocito secundario.
¿Cuándo? Cuando se produce de ovocito secundario, también la diferencia es de que el ovocito primario tiene nada más una capa o alrededor nada más hay una capa de células foliculares. ¿De Y qué en el tipo, secundario, Luis? ¿qué tipo? Sí, ¿qué No, eso las... sí, no sé. Ahí dice el libro. Tú debes de Eh, saberlo. Ah, bueno, ¿qué tiene el secundario, pues? el secundario tiene de 2 o más capas de células foliculares. ¿De qué tipo? Unas No son lo vi. Pero, planas, en el primario son planas y en el secundario son cilíndricas o cúbicas. ok. Entonces, ¿cómo cambia de un primario a un secundario? Acuérdense que también van cambiando también si hay fecundación o no hay fecundación, si va madurando o no va madurando, si tiene antro o no tiene antro, si tiene zona pelúcida, si tiene corona radiada. Eso es lo que ustedes deben de saber diferenciar de uno u otro, ¿sí? Y también cuando ya es óvulo maduro. Y también deben de saber diferenciar cuando se producen los cuerpos polares, que también ya lo mencionaron, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hablamos de que hay más citoplasma en uno, pero sí comparte el material genético. ¿Sí se acuerdan? Cuando vimos meiosis. ¿Sale? Vamos para que no lo vayan a olvidar porque hay diferentes, para la redundancia, diferencias, depende del punto de vista como se pregunte. Si es en estructura, es en material, es en tiempo de maduración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién sigue? Bueno, inicia el proceso de la fecundación. La fecundación es una secuencia compleja de eventos coordinados que inicia al momento en que entra en contacto un espermatozoide y un ovocito. Esta misma secuencia finaliza al momento en que se mezclan los cromosomas de orígenes maternos y paternos. Esta secuencia dura aproximadamente 24 horas y tiene lugar habitualmente en la ampolla de la trompa uterina. Regina ya lo había comentado y sabemos pues que la ampolla se encuentra en el tercio externo de la trompa uterina. Cuando este ovocito secundario pasa su recorrido por esta trompa uterina, va secretando sustancias químicas que le va a permitir a los espermatozoides capacitados que están en el cuerpo del útero encontrar su camino hacia la ampolla de la trompa uterina para que pueda suceder la fecundación. ¿Sí? Pues estos espermatozoides capacitados van a ser entre 300 y 500, a pesar de que hayan sido millones los espermatozoides que hayan entrado a la cavidad vaginal. ¿Puedes? ¿La siguiente? Ok. Entonces, para que la fecundación ocurra, no es necesario que sucedan ciertas fases, y la primera de ellas es el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. Como ya nos habían dicho anteriormente, la corona radiada está compuesta de células foliculares que están unidas entre sí por enlaces, por puentes de ácido hialurónico. ¿Por qué es importante saber que están unidas por este tipo de puentes? Porque el espermatozoide en el compartimiento de su cabeza tiene lo que es el acrosoma, y dentro del acrosoma tiene enzimas que van a ser específicas para ayudarle al proceso de la fecundación. Dentro del acrosoma está la enzima hialuronidasa. Esta enzima, cuando el espermatozoide, cuando el acrosoma secrete esta enzima, pues estas células que están unidas por este puente de ácido hialurónico van a empezar a repelerse entre sí, lo que va a generar que al momento en que se dispersen, con los movimientos de la cola, el espermatozoide pueda pasar a través de ellas, lo que va a dar inicio a la segunda fase de la penetración de la zona pelúcida. ¿Sí voy bien? ¿Sí me van entendiendo? Es que puede que hable un poco rápido. No, yo tengo una duda. ¿Cuál es el factor de que un óvulo acepta al espermatozoide? Eso se ve en la zona pelúcida y creo que lo mencionó Regina acerca de la glicoproteína ZP3.
Sí, eso sí me quedó claro. Nada más de que nada más deja entrar a uno. Llegan alrededor de 400 documentos. Ok. Sí, pero Así es, esto es lo que les voy a explicar. Sí, es que mi pregunta Es era lo qué es lo que... que hace importante a ese espermatozoide para poder fecundarlo. Ok. Pues prácticamente a pesar... sí tiene que ver con el espermatozoide, pero tiene que ver más con el hecho de cuál llega primero y cuál se ensambla a la glicoproteína ZP3. Por esto que va a pasar en la penetración de la zona pelúcida. Si quieres, déjame explico esto rápido y si tienes la misma duda, lo volvemos a ver. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, la segunda fase de la fecundación es la penetración de la zona pelúcida. Después de que el espermatozoide ha pasado la corona radiada, pues se encuentra con su siguiente obstáculo para fecundar el ovocito, que es la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide entra en contacto con esta zona pelúcida, se va a llevar a cabo una reacción acrosómica, que también lo mencionó Regina ahorita anteriormente. Y en esta reacción acrosómica, pues se van a, aparte de que se ensambla con el ZP3, se van a liberar ciertas enzimas que van a ayudar a la degradación de la zona pelúcida, que le va a permitir que haya zonas de acceso al espermatozoide para que pase al ovocito. Aquí una de las enzimas más importantes es la enzima acrosina, porque esta le va a permitir, esta va a modificar y alterar lo que es la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide lleva a cabo, bueno, que se ensambla en la zona pelúcida, aparte de la reacción acrosómica, sucede una reacción de zona. En esta reacción de zona, prácticamente la zona pelúcida se vuelve impermeable y evita la poliesperma, o sea, evita que otros espermatozoides puedan acoplarse a la zona pelúcida e ingresar al ovocito. ¿Sí? ¿Bruno? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno. ¿Le puedes dar tanto para atrás, por favor? Gracias. Luego, pero, así rápido. espérame. Pero Bruno, no es el que llegó primero, ¿eh? Sí, eso sí me quedó claro. Es el que está más desarrollado y el que deja entrar primero gracias a la proteína ZP3, ¿no? Tiene que ver más la proteína, ¿no? ¿Cómo? Que si tenía que tener más, perdón, que si era la más importante la proteína. Y sobre todo la reacción acrosomal es lo más importante, porque eso es lo que va a producir la función de membranas para que inyecte el material genético. Porque una vez que modifica la zona pelúcida ya se vuelve impermeable, ya no puede pasar ninguno. ¿Sí? ¿Sí? Y es aquí cuando, por ejemplo, se dice de que entran dos espermatozoides y nacen dos hijos, por decirlo, dos productos, ¿no? De que llegan a pasar dos espermatozoides diferentes. Vamos a ver en un capítulo más adelante lo que son los gemelos dicigotos y monocigotos, para que entiendan si pasa uno, pasan tres, pasan cinco, si es un mismo óvulo o qué onda, ¿sí? Pero no quiero que se brujen. Primero hay que vamos a ver embarazo, por así decirlo, normal, y luego pues ya cuando veamos los embarazos múltiples, pues vamos a entender esta parte, ¿no? Doctor. Sí. Dígame. Y también vamos a ver, por ejemplo, qué papel juegan los anticonceptivos para que no se pueda penetrar el ovocito. Pues es que nada tiene que ver eso con el ovocito. O sea, pero por ejemplo, cuando una mujer está tomando pastillas anticonceptivas. Sí, ¿qué? Que, o sea, tiene que ver por las hormonas, ¿no? Claro. Es más cambio hormonal que celular. Porque creo que genera más progesterona. Es un cambio hormonal. ¿Y qué pasa si produce más hormonas? Regina, Regina, porque Regina es la que está ahí, quiero que me responda Regina. ¿Qué pasa, Regina? Si se producen más hormonas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién hace que se produzca estrógenos? El hombre es el que produce estrógenos, ¿no? No. Es testosterona. Los ovarios. Ok. Células foliculares. ¿Y quién produce progesterona? Íralos. Estamos viendo el tema. ¿Y la progesterona? No sé, la verdad. Bueno, tienen que entender. El cuerpo lúteo, ¿no?
El cuerpo lúteo. Y luego, si nos vamos más atrás, ¿quién produce, cómo hace que se produzca el cuerpo lúteo o cómo hace que se produzcan las células foliculares? Por la LH y la FSH. ¿Qué es En el LH y momento del FSH? ovocito. Entonces es una reacción en cadena. Y luego, ¿quién le produce FSH y LH? La hipófisis. Pues sí, No. la hipófisis, la adenohipófisis. ¿Y quién produce, qué hormona estimula la hipófisis? La estimuladora de gonadotropinas. La Liberadora. liberadora. ¿Y quién produce la liberadora? El hipotálamo. No es cierto. Sí, pero ¿Ah, sí? sí. Estimula, libera, luego folículo estimulante, luteinizante, luego estrógenos, progesterona, y luego órgano diana, células foliculares y cuerpo lúteo. Ahora, ¿dónde está? Se me fue, ¿dónde quedó? ¿Cómo se llama la ponente? ¿Andrea? No. ¿Dónde fue? Samantha. Aquí estoy, doctor. ¿Ya me vio? No, la previa a ti, que me preguntó. Regina Torres. Regina. Torres. ¿Corrió? No, aquí estoy. No, sí se quedó. Es que no te veo, déjame, ya no te vi. Ah, que ahí te va Regina. Bueno, ahí te va Regina. Y luego, Regina, hay que entenderlo. Ok. No, pero a ver, vamos a entenderlo. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que tiene un hormonal? Una hormona, pues. Tiene casi siempre más progesterona. ¿Le cambias a la del ciclo ovárico, al ciclo menstrual? Ahí. Ay, es que no están ahí las hormonas, ¿verdad? Dale, ¿no tienes una previa? En el libro había una. En la diapositiva, en dos diapositivas antes ahí sobre. Había una diapositiva que trae las hormonas. Dos antes de ahí, dos antes. Otra. Ahí. Okay. Una adelante. Ahí. No, ahí. Perdón. Fíjate bien. La progesterona tiene su punto más alto cerca del día. ¿Qué te gusta? ¿16? Sí, del día 14, ¿no? El día 14, ¿no? No, inicia. En el día 14 inicia su pico más alto. Pero tiene su pico más grande como en el día 16. No, cuando no hay fecundación, los niveles caen. Ah, sí, ya vi. ¿Sí? ¿Sí? Y el estradiol, que es un derivado del estrógeno, también tiene un pico antes para la producción de estrógenos. Pero si no hay fecundación, caen. ¿Qué pasa si se fecunda? ¿Qué pasa si se fecunda? ¿Qué pasa si se fecunda? ¿Qué pasa con la progesterona? ¿Qué pasa si hay fecundación? ¿Se deja de producir? ¿La deja? ¿O sostiene durante 2 o 3 meses? 3 meses, ¿no? Así es. ¿Pero qué sostiene? ¿La producción de? ¿De qué? ¿De progesterona? ¿De estrógenos? De estrógeno. Sí, entonces ahí va. Y pregunto, si está embarazada para permanecer 2 o 3 meses, ¿sí? Vuelve a ver, si fíjate bien, 2 a 3 meses. ¿En 2 a 3 meses vuelves a ovular? ¿Estás embarazada? Pues se supone que no. No, pues no que supone, no puedes ovular, porque por la progesterona que está sostenida, está inhibida el ciclo ovulatorio. Puedes ovular. Entonces, si yo te doy progesterona y estrógenos, te inhibo la ovulación. ¿Quedó claro? No hay un feedback, se llama. Entonces no va a haber un óvulo al que fecundar. No va a haber un óvulo que fecundar, ni va a haber un óvulo que liberar. Ah, ok, entendí. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
no se va a ver no le embarazada. puede... ¿Cuáles son los Ajá. anticonceptivos? Sí, es cierto, hay medroxiprogesterona, etinilestradiol, progesterona, estrógenos conjugados, todos actúan diferentes porque también sirven para patologías. Depende si está en edad reproductiva, depende de la edad que tenga y depende si es añosa o tiene menopausia, o sea, también depende de lo hormonal. Pero yo te lo estoy explicando a grosso modo para que tú entiendas que una vez que si yo estoy dando estrógenos y progesterona, pues, a cuenta, si miras el de estradiol que está en amarillo, Sí. si yo lo sigo dando combinado, porque esa es la que tienen las hormonas orales, el pico va a estar sostenido siempre. Y si yo tengo el de progesterona igual, pues siempre va a estar sostenido. Entonces, ese siempre nunca va a haber ovulación, porque el organismo cree que estás embarazada. Oh, ya. ¿Sí? Entonces, no hay un estímulo que diga, ay, no, ya no está embarazada, ve, háblale a la hormona gonadotropina coriónica estimuladora y luego la liberadora y luego que le avise a la folículo estimulante, luego a la luteinizante y luego produzcan ellas dos cada una progesterona, en el caso de la luteinizante, y folículo estimulante por medio de los folículos estrógeno. Así de sencillo. Es una cadena. Doctor, una duda. Sí. Ya ve que, Jesús Romero, ya ve que se deja de producir a los 3 meses, ¿verdad? Sí. Suponiendo que esté tomando anticonceptivos, Sí. ¿no sería como daño al cuerpo mantenerlo por más de los 3 meses? No, porque las hormonas tienen un periodo de indicación. Por ejemplo, las chavas de aquí han usado anticonceptivos. Yo tomo pastillas de las combinadas. Ok, las últimas 7 pastillas, ¿cómo están? Las últimas 7, bueno, es que a mí me las indicaron, las tomo 21 días y luego 21 días no las tomo. Ah, bueno. Digo, 7 días, perdón. Ah, bueno, ahí va. Si tú le das las pastillas 21 días, tengo el pico alto. Y lo las quito, ¿qué va a haber? Doctor, Pues yo es tengo cuando se entendido. produce la Espérame, menstruación. espérame. A ver, sangrado, ¿no? Sangrado, Se porque ya produce la no, menstruación y después cuando se les vuelve a tomar uno después de los 7 días se corta. ¿Sí me explico? ¿Sí estás viendo? La hormona está haciendo la función. No se está yendo hasta hipotálamo o hasta hipófisis. El que está llegando a contrarregular es el ovario. Doctor, o sea que mientras haya presencia de estradiol y progesterona, ¿se inhibe todo esto? Sí, pero No. sí, o sea, pero recuerden que no todos los organismos o no todos los anticonceptivos son 100% seguros, ninguno. ¿Por qué varía? Porque si se lo toma Kimberly un día 1 hora, si un día se lo toma con alimentos, otro día lo tomaba a las 8, pero hoy se le olvidó y lo tomó a las 10 de la noche. Entonces recordar que los medicamentos tienen un tiempo de semivida. Cuando se lo quite a ella, recuerden que se vuelve a activar su eje hipotálamo hipófisis ovario y puede liberar y ovular. Entonces ella puede decir, es que yo estaba tomando los anticonceptivos, pero si un día se lo toma en la mañana, otro día en la noche, y el otro día en la tarde, y el otro día en la mañana, y un día se en ayunas, y el otro día comió carne asada con carnitas y luego se lo tomó, no se absorbe el medicamento completamente, entonces deja de hacer la función. ¿Sí? Entonces, por eso pasa que no se inhibe totalmente la ovulación, porque el paciente está haciendo cambios de horario y lo está combinando. ¿Y el anticonceptivo de emergencia, por ejemplo? Ahí lo que pasa es en la implantación, ahí lo que funciona es la implantación. O sea, ese ya está implantado. Lo que evita es que, ¿cuánto tardan la viabilidad de los gametos? 12 horas. ¿Y cuánto vive el esperma? 72. 72 horas. Entonces, tú tomas un anticonceptivo 12 horas y luego a las 12 horas del día siguiente se llama, ¿verdad? Lo que vas a evitar ahí es la implantación. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a producir más hormona para que antes que se implante el organismo ya cree que está fecundado y se va a inhibir la implantación, que esté embarazada. O sea, se va a hacer el óvulo como si un esperma ya lo hubiera fecundado. Pareciera el efecto. ¿Por qué? Porque como le vas a dar progesterona, pues va a decir, ya, está el cuerpo lúteo funcionando, porque es el que lleva la batuta 3 meses. Después de esos 3 meses lo lleva la placenta. ¿Sí? Okay.
inteligente. ¿Qué más? Gracias. Ah, sí, teníamos una pregunta. ¿Cómo funciona el embarazo psicológico? O sea, ya estuvimos viendo que los medicamentos medio lo hacen porque mantienen arriba las hormonas de progesterona. Y en el psicológico, ¿cómo funciona? Supongo que también se mantienen arriba las hormonas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué lo desencadena? No, bueno, recuerden que cuando uno tiene estrés, el estrés es diferente para cada persona. Yo puedo ser alcohólico o tomar cada 8 días o todos los días o fumar y yo tengo un nivel de estrés y lo manejo diferente. El psicológico es la creencia donde tú liberas muchos neurotransmisores, o sea, muchos, no nomás uno en específico, adrenalina, noradrenalina, y desencadenan indirectamente afección en el sistema hipotálamo hipófisis ovario, y eso genera que se inhiba, y eso genera que la gente crea que está embarazada, ¿sí? Pero la mayoría de las veces esas personas tienen quistes de ovario. Las personas que tienen quistes de ovario son mujeres pues con sobrepeso, obesidad, que están medio amarradillas, les crece vello en sus brazos, la distribución de vello, les sale más vellito bigote, a veces en la barba, y en su distribución de vello púbico debe ser triangular, de lo que es el pubis hacia abajo con el vértice, pero a veces le sale como el hombre hasta el ombligo. Entonces ellos siempre tienen la creencia de que son irregulares, tienen la tendencia a ser irregulares. Un mes reglan, 2 no, otro mes reglan, 3 no, de repente 2 meses seguido, 4 no. Entonces esos son los embarazos que se van creando de que ahora sí, ahora sí. Entonces ellos, los que tienen quistes de ovario, no ovulan porque los quistes están regulando su ciclo menstrual. Es decir, los quistes están produciendo el estrógeno y la progesterona sin la intervención de la folículo estimulante y la luteinizante para que libere el ovocito. ¿Me explico? Es una creencia. Entonces, cuando tienes los quistes no puedes ser fecundada tan fácilmente, ¿verdad? No tan fácil. Es difícil. Pero sí llega a ser fecundado. Sí, si tú usas, por ejemplo, vamos a ver en un futuro que hay medicamentos que en vez de que libere 5 a 12, lo que dijo, buen hombre, Garduño, ¿sí era Garduño? Sí, ya. Se liberan de 5 a 12, Luis, se liberan de 5 a 12 folículos, ¿verdad? Pero hay hormonas que provocan que estimulen no 5 ni 12, puede ser lo doble, lo triple. Si en cada 5 a 12 óvulos liberados uno fecunda, pues si libero 10 o 24 puede ser que 2, y así sucesivamente. Por eso hay embarazos gemelares programados o trillizos, etcétera, porque hay medicamentos que estimulan la sobreproducción o liberación de óvulos, ¿sí? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, doctor. ¿Qué más? ¿Ya es todo? Bueno, vamos a continuarle. Doc, ya son las 6, sí, ya tenemos clase con el B. ¿Qué onda? Está muteado, doctor. Vamos pues, está bien. Nos quedamos en... pero vamos en la fase de la fecundación, está bien. Nos vemos. Entonces, ¿la siguiente clase siguen ellos o ya exponemos el equipo 3? Siguen ellos mismos. Terminamos. Terminan ellos y ustedes ya tengan preparado lo suyo. Ok. ¿Sale? Entonces les encargo mucho eso, los de las cámaras y eso, chavos, ¿sale?